Buen día con todos. Reciban un cordial saludo a nombre de la empresa PIS Concreto. Estamos agradecidos con todos ustedes por su participación en esta importante conferencia internacional desde Las Vegas, Nevada. Consideramos que frente a esta coyuntura podemos seguir contribuyendo unidos por el crecimiento del país mediante este aporte positivo a la educación y el conocimiento. Tengo el agrado de dar inicio a la conferencia técnica internacional sobre diseño de mezcla para concreto lanzado, considerando menos pérdidas en las operaciones, a cargo del ingeniero Raúl Bracamontes Jiménez, quien es ingeniero civil, miembro honorario del IMC, Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto, ASA, American Shotcrete Association, entre otros. Además, es certificador de lanzadores de concreto lanzado por el IMC y el ACI, American Concrete Institute, autor de 7 libros, entre ellos Manual del Diseño y Aplicación del Concreto Lanzado, Colocación y Acabado de las Superficies de Concreto, entre otros. Además es docente en distintas universidades en México y cuenta con más de 20 años de experiencia en el concreto lanzado. Agradecemos a todos los participantes por su asistencia y los invitamos a dejar sus consultas en la plataforma, en la sección Preguntas y Respuestas, que serán atendidas al finalizar la conferencia. Bienvenidos todos y damos paso al ingeniero Raúl Bracamontes. Un gran gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Raúl Bracamontes y vamos a hablar de este tema tan interesante que es sobre el diseño de mezclas o características que debe tener la mezcla para el concreto lanzado, considerando pues menos pérdidas en las operaciones. Quiero agradecer pues mucho a mis amigos de PIS Concreto por esta oportunidad de compartir esta plática con ustedes. Creo que va a ser muy interesante para todos y agradecerles el poder estar conviviendo, aunque sea a distancia, pues ahí con todos mis amigos de Perú y de otras partes del mundo. Bueno, entrando ya en materia, el concreto lanzado pues es un sistema de colocación de concreto que se coloca a gran velocidad contra una superficie receptora. O sea, el concreto lanzado es concreto y debemos de tener los mismos cuidados que tenemos con el concreto convencional. Existen dos formas de aplicar el concreto lanzado. Tenemos el concreto lanzado vía seca, tenemos el concreto lanzado vía húmeda. La diferencia principal entre uno y otro método es dónde añadimos el agua. En el caso de la vía seca, el agua se añade hasta el final de la boquilla antes de su colocación. Y en el caso del concreto lanzado vía húmeda, pues ya el agua viene mezclada dentro de la mezcla, se deposita dentro de la bomba y al llegar a la punta de la boquilla le adicionamos aire comprimido para darle velocidad, colocarlo y compactarlo de forma adecuada. También existen dos formas de aplicarlo, la forma manual y la forma robótica. O sea, cada una pues tiene que ser hecho por personal capacitado que tenga la experiencia necesaria para obtener un concreto de excelente calidad. Entonces, una de las diferencias principales entre el concreto lanzado y el concreto convencional, pues es el rebote. Entonces, lo que podamos hacer nosotros para disminuir ese rebote en nuestras colocaciones, pues eso va a generar una mayor aplicación, va a generar un mayor rendimiento y va a ayudarnos a disminuir los costos al tener aplicaciones mucho más exitosas. Entonces, ¿qué es el rebote? El rebote son agregados rechazados de la superficie receptora que van a estar rebotando o van a estar siendo rechazados hasta que tengamos el espesor suficiente de pasta o de mortero sobre la superficie y permita al agregado grueso incrustarse y va a dejar de rebotar. Entonces, digamos que la mayoría del rebote inicia o dura en los primeros segundos de la aplicación. Una vez que hemos tenido el espesor de capa lo suficientemente grueso, pues ahí podemos ir, el material no va a rebotar y se va a ir incrustando dentro de la mezcla y con eso pues, nos va a ayudar a disminuir las pérdidas que estamos teniendo. Y cuando terminamos esa zona e iniciamos otra vez la aplicación de concreto lanzado, volvemos a generar el rebote al aplicar a una zona que no tenemos ese espesor de capa que estamos buscando. Otro de las cosas que existen en el concreto lanzado es el rocío. El rocío son esas partículas finas que son
colocadas en todas las direcciones, por cuando salen despresurizadas de la boquilla, pues bueno, son las partículas más finas, generalmente cemento, arena fina, que se esparcen por todos lados. Entonces, pues también este rocío debemos de cuidarlo y controlarlo. O sea, si lo dejamos endurecer, va a ser un material débil y poroso porque no va a tener la compactación adecuada. Entonces, vamos a enfocarnos en la plática en cómo controlar ese rebote para minimizar las pérdidas y ser mucho más productivos en nuestras aplicaciones que estamos haciendo. Entonces, como lo dice, el control de rebote es esencial para la calidad. El rebote va a estar influenciado por la dirección de la boquilla, por la distancia de la boquilla al sustrato, por la textura superficial de la roca. Si tenemos una zona lisa o si tenemos una zona rugosa, pues nos puede incrementar más el rebote. Tiene mucho que ver el diseño de mezcla, sobre todo las proporciones de cantidad de pasta, cantidad de agregados, que hablaremos de eso ahorita a continuación. La velocidad de proyección es vital para una adecuada colocación y la velocidad, perdón, si tenemos mucha velocidad nos va a generar mucho rebote y si tenemos una baja velocidad también nos va a generar mucho rebote o desperdicio. El equipo tiene mucho que ver, también el equipo nos puede afectar una colocación, pero principalmente es la habilidad del lanzador. El lanzador es quien genera el rebote, así como el espesor de capa que el lanzador está colocando. Entonces, teniendo en cuenta estos factores que nos van a afectar el rebote, si nosotros los podemos controlar, nuestra mezcla va a ser mucho más productiva, va a ser mucho mejor colocada y vamos a tener mayor rendimientos y concretos de mucho mejor calidad. Aquí vemos un ejemplo de un trabajo en alguna mina donde podemos ver el rebote excesivo que se está generando. Aquí hay muchos factores, como lo vimos anteriormente, y pues digo, espero que a lo largo de esta plática, pues que ustedes puedan entender cuáles son las causas que afectan este rebote y cómo podemos controlarlo y qué podemos hacer para evitar y mejorar las características de nuestro concreto lanzado. No hay cosa más cara que un concreto de mala calidad. O sea, además de que puede poner la vida en peligro de las personas que estamos trabajando en esos sitios, el costo de repararlo, de quitarlo o de perder una zona, una mina, por un concreto de mala calidad, es algo sumamente caro. Entonces, aquí vemos este ejemplo de una aplicación donde el concreto pues falló y aquí alcanzaron a poner estos puntales, pero pues digo, con estos puntales pues ya se restringió el paso a esa zona, ya no pueden pasar los equipos y pues tenemos unas condiciones peligrosas que antes no estaban presentes. Entonces, aquí hay muchos factores para la falla del concreto que ahorita no están en el alcance de esta plática, pero, o sea, tengan en cuenta que no hay cosa más cara y más peligrosa que un concreto de mala calidad. La calidad del concreto lanzado depende de tres cosas principales. Si tenemos algún problema en cualquiera de estos tres, vamos a tener problemas de calidad. La calidad del concreto lanzado depende de la calidad de los equipos, depende de la calidad de la mezcla y mucho depende de la calidad de la mano de obra que nosotros tenemos para una correcta aplicación. Podemos tener el mejor equipo, podemos tener la mejor mezcla y tenemos el peor lanzador y vamos a tener una cantidad impresionante de desperdicio de material. Por otro lado, podemos tener una excelente mezcla, podemos tener un excelente lanzador, pero tenemos un equipo en malas condiciones y vamos a tener problemas, taponamientos, de situaciones que nos van a hacer un concreto de mala calidad. O podemos tener un excelente equipo, podemos tener una excelente mano de obra, pero tenemos una mezcla que no es lanzable, que no tiene las características de cohesión o adherencia y vamos a tener que juntarla en el piso con una pala. Entonces, el balance de estas tres ejes principales de la calidad del concreto lanzado es lo que nos va a dar una aplicación exitosa de concreto lanzado. Lo que es la calidad del equipo, lo que es la calidad de la mezcla y lo que es la calidad de la mano de obra. Pero si no hacemos una adecuada preparación de la superficie, todas estas tres cosas pueden venir abajo. Entonces, la calidad de la preparación de la superficie es vital para el éxito de una aplicación de concreto lanzado. Entonces, vamos a hablar ahorita a lo largo de esta plática de cada uno de estos ejes y cómo nos afectan en el concreto lanzado, principalmente pues, en cuestiones de un concreto de calidad.
Entonces vamos a entrar en materia hablando de la calidad de la mezcla. O sea, el diseño de mezclas para concreto lanzado, pues digo, es buscar la combinación correcta de cemento, agregados, agua, aditivos, materiales cementantes adicionales, o sea, donde cumplan con las especificaciones del concreto que estamos colocando. Ahí tenemos que ver que ese concreto tenga la trabajabilidad, o que sea la facilidad de que ese concreto pueda ser transportado, bombeado, colocado, lanzado y dado el acabado de acuerdo al proyecto específico que estamos teniendo, y también pues ver sus características de acuerdo a su desarrollo de resistencia, a la durabilidad o a las características propias que esa obra nos está requiriendo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, o sea, el diseño de mezclas no es toda una ciencia. O sea, el diseño de mezclas tiene que hacerlo gente preparada con conocimientos del concreto para poder, en base al análisis de las propiedades de cada uno de los materiales, encontrar la mejor combinación para cumplir con las especificaciones, con las características que necesitamos para colocar ese concreto, además de que todos los concretos son diferentes. O sea, el hecho de que una mezcla haya sido exitosa en una mina no significa que va a ser exitosa en la otra mina. Hay que considerar distancias de traslado, hay que considerar temperaturas, hay que considerar condiciones de los equipos, y todo eso nos van a afectar y a modificar las características de la mezcla con la que nosotros estamos trabajando. Y entonces, existen diferentes tipos de diseño de mezcla para minas. O sea, tenemos el más común, que es diseño por resistencias, o sea, donde de acuerdo a unos estudios geomecánicos, determinamos que el concreto debe de cumplir con un espesor y con una resistencia para soportar las cargas que están actuando sobre ese concreto. Entonces ahí generalmente hay dos métodos, lo que es el métodos empíricos y lo que es los métodos analíticos. Es decir, los empíricos los conocemos como el método Q, el RMR, el método NATM. O sea, ahí básicamente entramos a unas tablas, vemos la característica del suelo, del terreno, y entonces en base a eso, pues nos propone un sistema de refuerzo con anclaje, con concreto lanzado, con fibra, sin fibra, y en base a eso, pues aplicamos el concreto para el soporte del terreno. O sea, recuerden que pues tanto el método Q como el método RMR se basa en cuantificar tres propiedades del macizo rocoso, lo que es la resistencia a la roca inalterada, lo que es las propiedades de fricción entre las discontinuidades, y también la geometría o el tamaño de los bloques que están limitados por esas discontinuidades. Entonces, en base a eso, es decir, si tenemos un terreno mucho más fracturado, nos va a ejercer una mayor presión que si tenemos un terreno menos fracturado. Y además, si le añadimos una presencia de agua, pues eso nos va a cambiar todo completamente la ecuación. Dependiendo del volumen, dependiendo presión, dependiendo tipo de agua que tenemos, pues todo eso nos puede generar, hay una serie de complicaciones. Entonces, aquí tengamos muy en cuenta, o sea, si yo puedo adherir mi concreto lanzado al substrato que lo estoy colocando, se va a comportar completamente diferente a si yo no lo puedo adherir. Si no hay adherencia entre el substrato o el terreno con el concreto lanzado, pues tengo que cambiar mi diseño de soporte. O sea, y en vez de ser un refuerzo superficial, ahora sí va a ser un soporte y necesito meterle acero refuerzo y cambiar algunas de sus características para que pueda cumplir con las exigencias que va a estar sometido una vez en servicio. También hay que tener en cuenta la interacción del concreto lanzado con otros sistemas de soporte, como son marcos, mallas, lo que son membranas, algunas poliureas, algunos otros elementos que utilizamos como sistema de soporte. Pues es decir, hay que ver si hay adherencia, si no hay adherencia, si va a estar ahogado dentro del concreto, si va a estar sobre el concreto, y en fin, qué papel están desempeñando esos sistemas de soporte complementarios al sistema de soporte integral que estamos haciendo. También, decir, hay una cuestión de considerar, o sea, ¿qué estoy esperando de ese concreto? ¿Cuáles son la vida, ese diseño por servicio? O sea, ¿quiero que esta obra me dure 100 años o quiero que esta obra me dure lo que es simplemente 6 meses en lo que yo saco el mineral? Entonces ahí puedo yo jugar con las características de este concreto, y si ese concreto, por lo general, no necesitamos algún requerimiento particular acabado y simplemente el concreto gris lanzado con su característica rugosidad es lo común que manejamos, pues
pero puede haber condiciones particulares por condiciones de flujo de agua, por condiciones de ventilación, que se requiera un acabado diferente. Bueno, habrá que evaluar la facilidad de ese concreto para obtener ese acabado que nos están pidiendo. Y tener en cuenta que durante su vida de servicio ese concreto pues va a estar afectado principalmente por condiciones de temperatura y humedad, que eso pues nos va a afectar el concreto y sobre todo un fenómeno que se está presentando mucho, que es la fragilización, o sea, del concreto reforzado con fibras, que es que al cabo de varios meses, años, la fibra, principalmente la fibra de acero, empieza a corroerse y entonces deja de soportar esa capacidad de carga o esa absorción de energía inicial que estábamos buscando, y entonces de tener una falla dúctil se vuelve a una falla frágil, y entonces habrá que ir evaluando, pues bueno, esa fragilización o esa pérdida de las características del concreto reforzado con fibras a lo largo del tiempo para evitar estar en una condición de una falla frágil y perder esa falla dúctil que hemos estado buscando mediante la adición de esas fibras o ese refuerzo al sistema. Puede haber algunas condiciones particulares para un diseño de mezcla. O sea, a lo mejor me piden, oye, aquí en esta mina yo necesito porque es mi refugio para el personal, porque es mi zona de subestaciones eléctricas, porque es algo muy vital para la vida. Entonces quiero que me apliques un concreto que tenga una resistencia al fuego. ¿A qué temperatura y por cuánto tiempo? Pues digo, se puede diseñar y se puede aplicar perfectamente. O sea, habrá que conocer cuáles son sus especificaciones y entonces allí considerarlo eso en nuestro diseño para que cumpla con los requerimientos del proyecto. Algo que es muy, muy importante tomar en cuenta, pues decir, es el tamaño y la forma del túnel. O sea, ya que esto nos va a afectar el proceso constructivo, el método de aplicación y el método de soporte. Entonces, tengamos en cuenta estas consideraciones para poder llegar a nuestro diseño de mezcla óptimo para poder aplicar ese concreto. Y a nivel mundial, por lo menos Canadá, Estados Unidos, algunos países europeos, el tiempo de reingreso para estar debajo de una área recién lanzada se maneja como mínimo de 1 megapascal. Entonces, aquí, si nosotros estamos diseñando un concreto para resistencias tempranas, a lo mejor podemos sacrificar un poquito sus características a 28 días, pero sobre todo lo que les digo, hay que tener muy claras cuáles son las características que estamos buscando de ese concreto y en qué tiempo lo vamos a medir, cómo lo vamos a medir y poder evaluar las características de esa mezcla. Entonces, aquí, en resumen, un poquito lo que hemos estado hablando esta mañana, pues decir, tenemos muchas variables para el concreto, tenemos muchas variables para ese diseño de mezcla. De aquí, tenemos que tener en cuenta que la relación grava-arena nos va a afectar muchísimo con la trabajabilidad. Tenemos que la relación agua-cemento tiene muchísimo que ver con la resistencia y la durabilidad. Además, el tipo de aditivos que estemos utilizando y cómo los estemos dosificando nos va a afectar lo que es la durabilidad y la resistencia a tempranas o a largas edades. O sea, la pasta de cemento y la relación pasta de cemento agregados, pues eso tiene mucho que ver con el costo. O sea, entonces, aquí nosotros como expertos en mezclas, lo que tratamos de hacer es balancear las características con las variables que tenemos, con los requerimientos del proyecto, para obtener un concreto que cumpla estructuralmente con sus exigencias al menor costo posible. Que sea un concreto trabajable, que sea fácil de colocar, que se pueda bombear, que funcione de forma correcta, con los aditivos correctos, y de esta forma pues vamos a tener un diseño de mezcla exitosa. O sea, es algo que debemos de tener en cuenta para que esto funcione muy bien para la aplicación. Entonces, ¿qué necesitamos para un diseño de mezcla? O sea, necesitamos conocer los materiales, necesitamos conocer qué arenas vamos a utilizar, qué cementos, qué aditivos, si están disponibles, si no están disponibles, y de esos materiales disponibles hacer las pruebas físicas, químicas que sean necesarias dependiendo lo que estemos buscando. Pero requerimos una granulometría del agregado, tanto arena como grava, conocer su módulo de finura, necesitamos conocer su peso unitario, necesitamos conocer la densidad de todos los materiales, del cemento, de los aditivos, del agua, de los agregados, de la arena, de la grava,
cuando hacemos el diseño de mezcla, pues es muy importante tomar en cuenta por cuestión de pesos los contenidos de humedad y absorción de nuestros agregados, algo que tiene muchísimo que ver con la reactividad de los aditivos, con la cohesión de la mezcla, con la adherencia que estamos teniendo, es qué tipo de cemento estamos utilizando, qué tan reactivo es ese cemento y algo primordial de toda mezcla, una relación agua-cemento. La relación agua-cemento para el concreto lanzado es de 0.35 a 0.45. O sea, el ACI nos limita ese rango de relación agua-cemento, entonces debemos de tener una muy baja relación agua-cemento para un concreto exitoso y conocer cuáles son las especificaciones de la obra y ver que nuestra mezcla cumpla con esas especificaciones que nos están pidiendo. Entonces, aquí esta tabla es muy interesante, está tomada de una norma europea donde nos dice la importancia de una buena granulometría en función del contenido de cemento que tenemos en las mezclas. Tenemos en la parte de abajo, aquí podemos ver una mezcla, una arena gruesa, podemos ver aquí una arena con un exceso de finos, y entonces, entre más gruesa es mi arena, o sea, yo voy a necesitar una mayor cantidad de cemento para meterle los finos que no tiene mi mezcla, para poder bombearla, poder colocarla, poder darle esa cohesión, y entonces me va a encarecer el precio de mi mezcla. También, ¿qué nos dice esto? Si yo tengo una arena gruesa y tengo contenidos de cemento menores a 350 kilos, lo más seguro es que ese concreto no se va a adherir al substrato. Lo más seguro es que ese concreto me va a dar problemas de segregación y taponamientos al momento de estarlo bombeando. Y con contenidos entre 400 a 450 kilos de cemento con una arena gruesa, pues puede que no tenga la resistencia o el rápido desarrollo de resistencias que yo estoy buscando para permitir el reingreso a ese sitio de trabajo. Entonces, por el otro lado, si yo tengo una arena con muchos finos, es decir, puedo manejar contenidos de cemento mucho más bajos, alrededor de 300 kilos, puede que haya problemas de trabajabilidad, puede que haya problemas de bombeo. Aquí tenemos un rango entre 400 kilos a 450 kilos, donde vamos a obtener la óptima trabajabilidad, la última adhesión que estamos buscando para que esa mezcla se pueda colocar y pegar de forma correcta. Ahora, si tenemos una mezcla con muchos finos y tenemos un muy alto contenido de cemento, puede haber problemas entre la mezcla de concreto con el acelerante. Por lo tanto, siempre hay que hacer pruebas previas. Entonces, aquí, esta tabla, digo, es muy interesante cómo las características de la arena y de la grava nos van a afectar mucho el contenido de cemento, de nuestra mezcla, y nos van a afectar, por lo tanto, lo que es el costo de nuestra mezcla. Entonces, invertámosle más tiempo en la granulometría. Parte del éxito de un buen diseño de mezcla es tener una muy buena granulometría. Entonces, si podemos invertirle más tiempo, si podemos tener los materiales adecuados, tener una granulometría óptima, podemos tener ahorros muy significativos al disminuir la cantidad de cemento, al reemplazar parte de ese cemento con arenas, con gravas, y entonces tener un concreto de mucho mejor desempeño. Entonces, aquí la calidad del concreto tiene que ver con dos calidades. La calidad de la pasta, que está constituida por el cemento, por el agua, por los aditivos, por el aire, o sea, que es el pegamento que va a unir a los agregados, es la arena y la grava, y entonces, yo no puedo tener un concreto de buena calidad si no tengo una pasta de buena calidad. Y yo no puedo tener un concreto de buena calidad si no tengo agregados de buena calidad. O sea, entonces debo tener un balance entre la calidad de la pasta y en la calidad de los agregados. La calidad de la pasta generalmente está dada por la relación agua-cemento. Y ya lo habíamos mencionado, que es la división del agua, del peso del agua entre el peso del cemento. Y para el caso del concreto lanzado, esta debe estar entre 0.35 a 0.45. Otro parámetro muy importante que lo veíamos en la gráfica anterior es el volumen de pasta que tenemos en nuestra mezcla. O sea, necesitamos tener la cantidad de pasta suficiente para que el concreto pueda ser mezclado, bombeado
el lanzado, y esas características de ese volumen de pasta, pues nos va a afectar mucho lo que es la cohesión y la adherencia. Y esto, de esta calidad de la pasta, tiene mucho que ver con la trabajabilidad, que lo vamos a hablar a continuación. O sea, entonces, si no tenemos una pasta de calidad, vamos a tener problemas de bombeos, vamos a tener problemas en la etapa fresca, vamos a tener en la etapa del concreto endurecido, en cuestiones de desarrollos de resistencia, en cuestiones de durabilidad, en cuestiones de bombeabilidad, en cuestiones de lanzabilidad. Y entonces, pues hay que trabajar sobre esas características para tener un concreto excelente. Entonces, ¿qué es la trabajabilidad? O sea, la trabajabilidad es la facilidad de que un concreto pueda ser mezclado, transportado, lanzado, compactado y terminado sin que ocurra segregación. O sea, es decir, evitar que se separen sus componentes. O sea, que esto nos va a generar problemas como cuando una vez que está colocado, pues son paneles de abeja, porosidades, otros defectos, pero igual nos va a generar problemas de bombeo, nos va a generar problemas de segregación, nos va a generar problemas de taponamientos. Entonces, aquí, hasta hoy en día, toda la prueba de trabajabilidad, pues nosotros la medíamos en base al cono de revenimiento. Y ahora, aquí algo que es muy importante tomar en cuenta es que nosotros en nuestras mezclas de concreto, entre más pasta tenemos, hacemos al concreto más susceptible a problemas. O sea, entonces, el éxito de un diseño de mezcla es minimizar ese contenido de pesa. Y aquí podemos ver cómo el agregado solo tiene una contracción muy pequeña. El concreto con la granulometría óptima, pues su contracción es ligeramente mayor. Un concreto que no tiene una buena granulometría, su contracción es mayor, pero la contracción de la pasta por sí sola pues es mayor. O sea, entonces, entre más pasta tengamos dentro de nuestra mezcla, pues nuestra mezcla va a ser más susceptible de contraerse. O sea, va a ser más susceptible de verse atacada por las cuestiones de durabilidad. O sea, los agentes químicos generalmente atacan al pegamento, generalmente debilitan al cemento, a la reacción que ha ocurrido, a los silicatos hidratados cálcicos, los van a debilitar y entonces eso va a romper ese pegamento que mantiene la arena y la grava juntas y entonces la calidad de la pasta se ve afectada y entonces pues, nos va a afectar nuestro concreto. Entonces, si nosotros trabajamos en optimizar la curva granulométrica, vamos a mejorar la trabajabilidad, vamos a reducir la segregación, vamos a reducir los costos, porque podemos bajar los contenidos de cemento que tenemos dentro de la mezcla, podemos tener una igual o mayor resistencia que la que estábamos obteniendo con una granulometría mal, y esto pues nos va a mejorar el concreto en muchas formas. Tengan en cuenta que menor cantidad de pasta va a ser menor permeabilidad, menor cantidad de pasta va a ser un menor riesgo de una reacción álcali-sílice si tenemos agregados reactivos y más si estamos utilizando acelerantes alcalinos. Menor cantidad de pasta va a ser una mayor resistencia al deshielo, menor cantidad de pasta va a ser una menor contracción térmica y menor cantidad de pasta va a ser una menor contracción por secado. Entonces, de manera que nosotros podamos optimizar esa cantidad de pasta óptima para tener las características que necesitamos y cumplir con esa colocación, va a ser mucho mejor para todos. Va a haber ahorros de dinero, va a haber ahorros de colocación, va a haber concretos mucho más durables y entonces busquemos en optimizar esa curva granulométrica. Ese va a ser uno de los primeros éxitos de un diseño exitoso dentro de nuestro diseño de mezcla de concreto lanzado. Y aquí está esta foto que es bastante interesante. Tenemos 3 mezclas con la misma cantidad de cemento, con la misma cantidad de agua, y simplemente lo que se cambió fueron las curvas granulométricas de cada una de ellas. O sea, entonces, aquí tenemos una mezcla en el lado izquierdo con un exceso de grava que nos dio un revenimiento alto. Podemos ver cierta, se puede medio apreciar cierta segregación en la base. Tenemos una mezcla adecuada con la relación grava-arena que estamos buscando. Vemos un revenimiento ligeramente menor que el comparado con el exceso de grava, pero vemos por otro lado una mezcla con un exceso de arena y vemos que su revenimiento fue
mucho menor. Entonces, en esta cuestión, es decir, si nosotros estamos trabajando con un revenimiento especificado, vamos a decir, si estuviéramos trabajando con 20 centímetros, por decir, de revenimiento para la colocación de este concreto, pues yo tendría que adicionar mucho más aditivo plastificante al que tiene un exceso de arena, que eso me va a repercutir de cierta forma en mis costos. Entonces, vean aquí cómo la adecuada combinación de agregados me puede disminuir mi relación agua-cemento, me puede ayudar a disminuir mi dosificación de aditivo plastificante o reductor de agua que estamos manejando, y con esas características adecuadas, al nosotros mejorar la cohesión dentro de la mezcla, podemos disminuir el acelerante que estamos utilizando y entonces tener ahorros a lo largo muy significativos. Aquí vemos una foto más cercana, o sea, vemos un concreto con un exceso de grava, vemos un concreto con una relación grava-arena adecuada y vemos un concreto con un exceso de arena. O sea, son observaciones visuales físicas de las características de este concreto. Entonces, nosotros debemos de trabajar con nuestra granulometría, con nuestras arenas, para, si le invertimos más tiempo a la granulometría, si obtenemos mejores granulometrías, vamos a obtener mucho mejores resultados. Nuestro concreto, digo, acá ya en Estados Unidos, inclusive algunas plantas de concreto están proponiendo, todavía no se hace, pero es decir, separar la arena, es decir, de la malla hasta la malla 30 y desde de la malla 30 a la malla número 4, poner en dos partes la arena separada, pues para tener un mejor control en las curvas granulométricas que se están manejando. Entonces, aquí hay que entender cuál es el efecto que tiene el agregado dentro de la trabajabilidad. O sea, aquí cada partícula de la arena principalmente nos va a afectar nuestro concreto lanzado de cierta forma. Entonces tenemos tamaños mayores a la malla número 4, o sea, de malla número 4 mayores, van a actuar como un relleno. Básicamente la función principal que ellos tienen es la de disminuir la contracción. O sea, si nosotros tenemos un exceso de gruesos, vamos a tener problemas de fluidez, problemas de acabado, problemas de probablemente segregaciones, pero si tenemos una deficiencia de ellos, significa que otras mallas están tomando su lugar. La arena la podemos dividir en dos, como mencionaba anteriormente. Tenemos lo que es la arena gruesa, que va de la malla 30 a la malla número 8, y tenemos la arena fina, que es la que va de la malla número 100 a la malla número 30. Entonces, la arena gruesa, su principal característica, su principal participación dentro de la mezcla de concreto es crear una consistencia rígida para mejorar la cohesión. Si tenemos un exceso de arena gruesa, vamos a tener problemas de acabado. Si tenemos poca arena gruesa, pues vamos a tener mala cohesión y entonces eso pues, nos va a afectar nuestra colocación, nuestro lanzado, nuestros espesores de capa, todo eso. Ahora, por otro lado, la arena fina tiene mucho que ver con el acabado. O sea, su función principal nos ayuda a un acabado mucho más suave. O sea, pero si tenemos un exceso de arena fina, nos va a dar problemas de bombeo, vamos a tener problemas de acabado, vamos a tener problemas de adecuada compactación, y si tenemos una deficiencia de arena fina, pues vamos a tener mala cohesión, vamos a tener problemas de flujo y vamos a tener problemas de acabado. Entonces, como ven, cada parte que interviene dentro de la arena, dentro de su curva granulométrica, tiene una función, y esta función pues, nos va a afectar muchas de las características que estamos buscando. O sea, lo que nosotros estamos buscando es tener una mezcla cohesiva para poder colocarla de forma correcta. Y ahorita aclararemos más sobre la cohesión del concreto. ¿Cómo hemos estado midiendo la trabajabilidad? Pues bueno, la trabajabilidad la hemos estado midiendo con el cono de Abrams, la famosa prueba de revenimiento. Pero el problema es que esta prueba, bueno, se inventó hace ya más de 100 años y su función principal era controlar la dosificación de agua en un principio, cuando no existían los aditivos plastificantes. O sea, acuérdense que esta prueba se inventó cuando simplemente todo el concreto era hecho exclusivamente con una relación agua-cemento. No había plastificantes, no había retardantes, no había acelerantes, no había ningún otro tipo de aditivo. Y entonces inventaron esta prueba para de cierta forma estar controlando la adición de agua entre suministros, entre camiones diferentes, y ver que no hubiera una variabilidad en este revenimiento
Entonces, es una prueba que hoy en día sigue vigente, es una prueba que hoy en día la seguimos utilizando, pero desgraciadamente esta prueba ya no nos está dando la información que nosotros requerimos. O sea, tenemos un revenimiento no es indicador de una bombeabilidad de la mezcla, por ejemplo. O sea, el revenimiento, si dice, oye, tengo un revenimiento 18, pues puede ser una mezcla bombeable como puede ser una mezcla no bombeable. O sea, puede ser que ese revenimiento 18 provoque la segregación de los agregados y entonces evite que ese concreto se pueda bombear fácilmente. O sea, generalmente hemos relacionado revenimientos altos como indicadores de bombeo y no es cierto. O sea, en el ACI, para concreto lanzado, pues nosotros manejamos revenimientos de 2,5 a, o sea, de 5 a 7 centímetros, o sea, buscamos el revenimiento mínimo que pueda ser bombeable. Y entonces, con esos revenimientos, se dosifican en la tolva, pasa a través de las mangueras, se coloca y se obtienen excelentes resultados. Mientras que la norma europea nos marca revenimientos, si para el concreto lanzado, pues digo, arriba de 18 centímetros y en el método de fluidez, pues hasta de 62 centímetros de diámetro es lo que nos está marcando, que ahorita lo explicaremos con mayor claridad. O sea, entonces, actualmente, pues decir, realmente la función principal de revenimiento, pues es ver que la consistencia es constante. O sea, eso es de ver, oye, me llegó un trompo con un revenimiento de 7 centímetros, perfecto, el siguiente trompo me llegó con 7 centímetros, perfecto, y el que sigue me llegó de 15. Oye, hay problemas en la planta, hay problemas en el suministro. O sea, entonces, aquí un revenimiento, es decir, por sí solo, no es indicador confiable de la calidad y facilidad del concreto lanzado. O sea, su principal característica nos va a estar marcando la consistencia entre mezclas, entre cargas, entre camiones que nos están llegando al sitio. O sea, y recuerden que el concreto, pues, al igual que el revenimiento, se ve afectado por las condiciones climáticas, por la granulometría de los agregados, y el tipo de aditivos que estamos utilizando. Entonces, ¿qué nos interesa conocer de la trabajabilidad y cómo lo podemos obtener? O sea, nosotros, o sea, ya ahorita nuestros concretos han evolucionado, han avanzado, son mucho más sofisticados, son mucho más complejos, los requerimientos son completamente diferentes a lo que eran hace 100 años atrás. Entonces ahora, pues digo, nos interesa conocer propiedades del concreto, como es su rigidez, como es su fluidez, como es el acabado que le podemos dar, como es la cohesión que tiene esa mezcla. Sobre todo esa cohesión es muy importante para la lanzabilidad del concreto, los espesores de capa y los ahorros que estamos buscando. O sea, nosotros debemos centrar todo nuestro diseño de mezcla en obtener una cohesión adecuada, pero que esa cohesión permita a la mezcla poderse bombear y permite a esa mezcla poderse colocar, que ahorita lo platicaremos con más detalle. Y nos interesa mucho conocer la lanzabilidad de esa mezcla y lo que comentábamos anteriormente, la riqueza, que esa proporción entre pasta y arena que contiene la mezcla que nos va a dar las características que estamos buscando. Entonces, hablando de la rigidez, ¿qué es la rigidez? O sea, es la cantidad de esfuerzo requerido para iniciar el movimiento del concreto. Es decir, ¿qué tanta fuerza se requiere para que esta mezcla empiece a fluir? O sea, ya una vez que la mezcla está fluyendo, pues dice, bueno, ¿qué es la fluidez? O sea, es ¿cómo puedo mantener ese movimiento continuo al concreto? O sea, una vez que nosotros estamos bombeando, pues que hemos lubricado nuestras mangueras, que el concreto está saliendo a través de las mangueras, pues el flujo se mantiene por la cantidad de pasta que se coloca alrededor de la manguera. Entonces, la calidad de la pasta y cantidad de la pasta es sumamente importante. O sea, el acabado, pues describe la facilidad que le podemos dar a un acabado. O sea, no todos los concretos se les puede dar el mismo acabado por las características internas de esa mezcla. Y sobre todo, como les he dicho, el éxito de un buen diseño de mezcla para concreto lanzado tiene que ver con su cohesión. ¿Qué es la cohesión? Es la habilidad de no segregarse de la mezcla. Nos interesa también conocer su lanzabilidad. ¿Qué es la lanzabilidad? Es la facilidad o la capacidad de mantener sus propiedades de lo que sale de la boquilla a lo que pega a la superficie receptora. Es decir, como fue bombeada la mezcla, tenía cierta cohesión, esa cohesión la destruyo en la boquilla, segrego la mezcla, sale por esa boquilla y entonces su facilidad de reagruparse, de compactarse y densificarse al momento de colocarlo
es lo que conocemos como lanzabilidad. Entonces, estas propiedades particulares no las podemos medir con el cono de revenimiento. Entonces, el cono de revenimiento no es suficiente para ver si una mezcla es adecuada para lanzar o no. Entonces, si una mezcla tiene problemas en cualquiera de estos puntos, vamos a tener problemas de trabajabilidad. Si no tengo cohesión, tengo problemas de trabajabilidad. Si no la puedo bombear, tengo problemas de trabajabilidad. Si no le puedo dar un acabado, tengo problemas de trabajabilidad. O sea, y entonces, estas causas que me van a generar problemas de trabajabilidad se originan por diferentes causas, como es falta de control de calidad, que tiene que ver mucho con nuestro diseño de mezcla, la temperatura del concreto, control insuficientes, o sea, revisar las pruebas con la periodicidad que tenemos que hacer los análisis granulométricos, el almacenamiento de los agregados, todas esas cuestiones para mantener de cierta forma las características más normales como requerimos. Entonces, si tenemos un problema de flujo inadecuado, pues significa que la mezcla no es fácil de bombear. Si tenemos una mezcla muy rígida, pues la mezcla no la vamos a poder bombear y vamos a tener problemas para colocar ese concreto. Si ahí tenemos acabados muy rugosos, pues o sea, nos faltan finos, nos faltan elementos dentro de la pasta para poder dar ese acabado. El desplome de borde, pues es la incapacidad de una mezcla lanzada de mantener el borde. O sea, aquí hay aplicaciones en las cuales se utiliza el acelerante y hay aplicaciones en las cuales no se utiliza el acelerante. Entonces, esas mezclas lanzadas que no contienen acelerante, pues deben de tener las características de cohesión y adherencia internas necesarias para que nos permitan colocar el espesor de capa que estamos necesitando y que pueda mantenerse en lo que ocurre su fraguado. Lo mismo pasa cuando estamos lanzando un concreto con acelerante. O sea, va a depender de la reactividad entre el acelerante y el cemento para que esto, en los segundos que reacciona el acelerante con el cemento, pueda mantener esa mezcla sin escurrimientos, sin desprendimientos y que sea estable a lo que estamos haciendo. Entonces, ya lo dijimos antes, cualquier problema de cohesión significa que tenemos segregación. Y si tenemos una mala compactación, pues vamos a tener oquedades, defectos, concretos porosos, débiles dentro de la mezcla. Entonces, hablábamos de revenimiento, o sea, el ACI nos dice el revenimiento para el concreto lanzado debe estar entre 2,5 a 3,5 pulgadas, o sea, de entre 5 a 8 centímetros. Eso es lo que el ACI nos recomienda para el concreto lanzado. El ACI no hace referencia al uso de acelerantes, de hecho trata de evitar el uso de acelerantes, que es parte de los capítulos que están trabajando actualmente del uso de los acelerantes para lanzado. Y tenemos por otro lado lo que es el revenimiento europeo, donde ellos proponen revenimientos muy altos para la colocación del concreto lanzado mediante la adición de un acelerante en la boquilla. Entonces aquí vemos, por ejemplo, las normas europeas, cómo nos dicen que los revenimientos adecuados para el concreto lanzado pues están los tipos S4 y S5 que van de 16 centímetros a revenimientos pues, mayores de 22 centímetros y los revenimientos fluidos que nos dicen que el ideal para el concreto lanzado es la clase 5, que es un diámetro en la prueba de extensibilidad que vemos aquí en la foto. Es la medida desde 56 hasta 62 centímetros. Esos son la recomendación europea para el concreto lanzado. Eso es lo que los europeos nos recomiendan para que nosotros podamos bombear, colocar ese concreto y ya una vez que lo estemos bombeando, al llegar a la boquilla, le adicionaremos un acelerante para cambiar sus características riológicas de ese concreto, lograr el espesor de capa deseado y el rápido desarrollo de resistencias que estamos buscando. Entonces, aquí vemos una prueba de fluidez. Pero el hecho de que un concreto sea tan fluido, a veces nos puede dar muchos problemas de bombeo. O sea, puede ser mezclas susceptibles a la segregación. Tiene muchísimo que ver el tipo de agregado que estamos utilizando. O sea, y entonces, decir, aunque dices, oye, pero pues tengo una fluidez enorme y no puedo colocar mi concreto, hay que trabajar con la riología, hay que trabajar con la consistencia interna de la mezcla para que esta mezcla se pueda colocar de forma correcta. Entonces,
lo que decíamos aquí, bueno, pues todo esto tiene que ver con la cohesión de la mezcla. O sea, para nosotros minimizar las pérdidas en una aplicación de concreto lanzado, debemos de enfocar que nuestro diseño de mezcla cumpla con la cohesión necesaria. Si tenemos problemas de cohesión, como se muestra en esta foto, el concreto va a terminar en el piso. O sea, y entonces, no, la aplicación pues va a ser mucho más cara, por los altos desperdicios que estamos teniendo. Entonces, aquí buscamos nosotros que la cohesión interna de la mezcla, o sea, no se segregue, nos dé un borde estable y no nos presente un problema de acabado si es que requerimos darlo. Entonces, aquí vamos a hablar ahorita de qué podemos hacer para mejorar esa cohesión interna dentro de la mezcla. Y entonces, nos interesa, pues, entender que la falta de cohesión antes del lanzado va a tender a crearnos taponamientos y va a tender a la mezcla a segregarse. Y la falta de cohesión del concreto lanzado contra la superficie nos va a provocar desprendimientos y escurrimientos. Entonces nos interesa tanto la cohesión al momento de bombear como la cohesión una vez que lo estamos lanzando. Entonces, ¿a qué se debe esta pérdida de cohesión que tenemos? Al mal diseño de mezclas, al bajo contenido de pastas, a bajas dosificaciones de aditivos acelerantes, a dosificaciones irregulares del acelerante, principalmente cuando utilizamos aditivos controladores de hidratación. O sea, esto significa que tenemos al concreto dormido, viene la mezcla con el acelerante, no se mezcla uniformemente y entonces parcialmente despierta el concreto y teniéndonos zonas que no reaccionaron, que siguen dormidas y entonces no hay adherencia y viene desprendimientos y vienen caídos. Acá, hay que tener en cuenta que decir, si nosotros incrementamos el rendimiento, si nosotros incrementamos la fluidez, nosotros vamos a perder la cohesión. O sea, el éxito de un diseño de mezclas para concreto lanzado es balancear ese revenimiento o esas características de bombeo del concreto que estamos buscando y esa cohesión adecuada para poder colocar el concreto de forma correcta. Entonces, hay una prueba de cohesión muy simple. O sea, aquí simplemente consiste en poner la boquilla al área de aplicación, una pared sobre cabeza, y se empieza a engrosar hasta que la mezcla se desprende por sí sola. Si estamos utilizando una mezcla sin acelerante, tenemos tres rangos muy fáciles. Es decir, un concreto de baja cohesión es un concreto que nos da un espesor de capa menor a 5 milímetros. Un concreto de cohesión normal podemos colocar una capa de concreto lanzado entre 10 a 12 milímetros, entre 10 a 12 centímetros sin ningún problema. Y un concreto de muy alta cohesión para una aplicación sin acelerante, pues es un espesor de capa mayor a 15 centímetros o 150 milímetros. Entonces, en esta prueba muy sencilla que nos toma 2 minutos, podemos conocer las características de la cohesión de la mezcla que estamos manejando, de los espesores de capa que nos va a permitir colocar antes de empezar a trabajar en nuestro sitio. Entonces, ¿cómo podemos incrementar la cohesión? Vamos a hablar ahorita del uso de microfibras o mesofibras. Cuando nosotros modificamos la cohesión del concreto, vamos a tener un concreto lanzado de mucho mejor desempeño, vamos a tener un concreto lanzado con menos rebote, vamos a tener un concreto lanzado que nos va a generar mayor rendimiento y ese mayor rendimiento nos va a generar un menor costo y así una mejor utilidad. Ahora, esta prueba de cohesión, cuando estamos utilizando acelerante, el espesor mínimo que debemos estar obteniendo debe estar entre 25 a 30 centímetros. O sea, entonces, estos son valores estándares para ver si nuestra mezcla cumple con esos requisitos. Si tenemos problemas de cohesión, vamos a tener problemas con esta mezcla que estamos colocando. Entonces, aquí vemos este video, que esta es una prueba de cohesión y vamos a ver lo que es una falla por cohesión.
Bueno, esta mezcla que sí se utilizó acelerante, traía mesofibras, traía macrofibras, traíamos un revenimiento de 8 centímetros que se colocó. Nos permitió colocar antes del desplome de esta falla por cohesión 60 centímetros de espesor. O sea, podemos lograr cosas increíbles trabajando adecuadamente con los integrantes de nuestra mezcla de concreto. Y entonces, otro problema que tenemos, o sea, además de la cohesión, es la falta de adherencia. O sea, si el concreto no se adhiere al sustrato, vamos a tener ahí problemas de deslizamientos, problemas de desprendimientos, que van a comprometer la estabilidad del terreno. Entonces, aquí tiene mucho que ver con la adecuada preparación de la superficie, tiene que ver mucho con la cohesión interna de la mezcla, y entonces, para evitar esta falla de adherencia, que ahorita lo vamos a ver, o sea, si tenemos problemas de adherencia, pues vamos a tener problemas en nuestra mezcla. Y entonces, primero va a depender de la calidad de la pasta de la adherencia. Si estamos empleando materiales cementantes suplementarios, vamos a mejorar mucho la calidad de esa pasta y entonces va a tener mucho mejor adherencia. O sea, una mala colocación nos va a afectar la adherencia, ya sea por distancia excesiva, por alta presión, por espesor muy grueso, nos va a afectar la adherencia y ese concreto va a tender a caerse o desprenderse. O sea, pero como el principal causa de los problemas de adherencia tiene que ver con la adecuada preparación de la superficie. Si hay agua escurriendo, si están superficies polvosas, si está la roca seca, si está la roca muy caliente, al aplicar el concreto avanzado, pues puede rompernos la adherencia y generarnos algún tipo de problemas. Y ahora vamos a ver, en el video anterior vimos lo que fue una falla por cohesión, ahora vamos a ver lo que es una falla por adherencia. En este caso, el concreto lanzado no trae acelerante, y estamos midiendo el espesor máximo de capa que podemos lograr con la misma mezcla que vimos anteriormente. Como ven, la falla aquí fue completamente diferente. Aquí el concreto se deslizó de la superficie. En la primera, por falla de cohesión, el concreto se partió. Aquí la zona de falla fue la zona en contacto del concreto lanzado que estaba previamente con el concreto nuevo que se estaba. Esta es una falla por adhesión. O sea, entonces, aquí vemos algunos ejemplos de fallas por adhesión, donde un mal lanzador, con un ángulo inadecuado, con un bajo volumen de aire, nos coloca un concreto que no está adecuadamente compactado, y al momento de querer darle un acabado, pues este concreto se colapsa y nos provoca aquí el caído que vemos en la foto de la derecha. Entonces, vean cómo tanto la adherencia, o sea, podemos tener el mejor diseño de mezcla, pero una mala colocación nos echa a perder un concreto que estamos trabajando. Entonces, hay que trabajar también en los lanzadores, que ya hablaremos de ellos a continuación. Vemos aquí, por ejemplo, un desplome de borde. Una vez que se ha colocado el concreto debe soportarse por el tiempo necesario mientras ocurre su proceso de hidratación. Entonces, si el concreto no soporta ese tiempo y viene un desprendimiento, pues es lo que nosotros conocemos como un desplome de borde. Entonces, aquí es muy importante, o sea, el éxito de una mezcla de concreto lanzado recae en la rheología interna de la pasta. O sea, como les he mencionado a lo largo de esta plática, o sea, es el balance entre la bombeabilidad y la facilidad de proyectar. O sea, para nosotros poder bombear un concreto, queremos que un concreto sea de baja viscosidad y que sea de alta fluidez. Pero ese concreto, si lo lanzamos nosotros, lo vamos a juntar con una pala en el piso, se nos va a escurrir todo de los muros. Entonces, lo que nosotros estamos buscando para lanzar es un concreto que sea de alta viscosidad y que sea de baja fluidez. Entonces, el balancear estas dos características que se contraponen tiene que ver con el éxito de mi aplicación de concreto lanzado. Entonces,
hay muchos factores que nos van a afectar la rheología de la mezcla de concreto. O sea, eso tiene que ver su facilidad de bombeo, su cohesión, el revenimiento, sus características trixotrópicas o que no escurra la mezcla, el espesor de capa que estamos colocando, qué tan fácil es de lanzar esa mezcla, o sea, lo que es, qué tan fluida puede bombearse y qué tan fácil se compacta esa mezcla, o sea, sobre todo su adherencia. O sea, son propiedades que estamos buscando, que podemos modificar con la rheología del concreto y obtener concretos mucho más interesantes. Entonces, si queremos modificar la rheología del concreto, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero pues es trabajar con nuestra granulometría. Ahí tenemos un gran avance. Después podemos añadir materiales cementantes suplementarios, como fly ash, con microsílice, nos van a dar mucha mayor cohesión a la mezcla. Tenemos algunos aditivos, como es el uso de nanosílice. La nanosílice nos trae muchos beneficios a la mezcla, que ahorita hablaremos de ellas. Usar mesofibras dentro de la mezcla nos va a incrementar la cohesión. Usar un aditivo modificador de rheología también nos va a mejorar mucho la cohesión de nuestra mezcla, y también el uso del acelerante en la boquilla nos va a modificar la rheología de ese concreto lanzado que estamos colocando. Cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas, habrá que hacer pruebas, habrá que conocerlos mejor. Entonces, es decir, el uso de materiales cementantes suplementarios, como es la microsílice, como es el fly ash, pues digo, es muy conocido, es decir, nos va a incrementar mucho la cohesión de las mezclas, nos va a ayudar, nos van a disminuir el revenimiento, nos van a hacer mezclas mucho más fluidas y más fáciles de colocar. La sílice coloidal, por otro lado, es la nanosílice coloidal, o nanosílice o sílice coloidal, son nanopartículas, o sea, son partículas que son todavía 100 veces o 1000 veces más finas que un grano de la microsílice, que por sí ya era, si la microsílice era 100 veces más fina que el grano del cemento, pues la nanosílice es todavía 100 veces más fina que el humo de sílice, y por lo tanto, ser tan fina, solo se maneja en una dispersión acuosa, o sea, se dosifica como si fuera agua. O sea, entonces, a la hora que nosotros incorporamos estas partículas esféricas, o sea, es decir, la nanosílice la hemos utilizado en muchísimas cosas. Una de ellas uno de sus usos en cosmetología. O sea, los polvos que se ponen las mujeres en la cara contienen nanopartículas para facilitar que el polvo fluya y se coloque suavemente sobre la cara. O sea, entonces, esta nanotecnología nos va a ayudar mucho. O sea, ¿qué ventajas nos ofrece el uso de una sílice coloidal? Pues de entrada, su dosificación es 1/10 parte de la dosificación de una microsílice. O sea, nosotros dosificamos de 0.06 a 0.08% del peso del cemento, la nanosílice, contra el 6 al 10% que son comunes, valores comunes en el contenido, en el uso de la microsílice. ¿Qué logramos con la nanosílice? O sea, va a ser un concreto mucho más reactivo a tempranas edades, nos van a cambiar la rheología del concreto, nos va a dar mayor cohesión a la mezcla, nos va a dar un incremento en la adherencia, nos va a dar un mayor rendimiento, o sea, nos va a permitir aplicar espesores más gruesos sobre cabeza, y al hecho de ser 10 veces, tener un área mucho más pequeña, nos va a incrementar la densidad del concreto, haciéndolo mucho más durable, mucho menos susceptible al ataque de partículas dañinas al concreto, y como decir, en pocas palabras, nos va a mejorar la cohesión de la mezcla. A la hora que nos mejora la cohesión de la mezcla, la nanosílice, de entrada podemos disminuir el contenido de cemento. Aquí vemos un ejemplo, es decir, si teníamos 470 kilos, podemos bajar a 420 kilos para tener el mismo comportamiento de ese concreto que estamos utilizando. Si yo bajo mi contenido de cemento, bajo mi cantidad de acelerante que estoy utilizando. Además, por la misma cohesión que me está brindando la nanosílice, me va a permitir colocar espesores más gruesos, y entonces con una mejor adherencia al sustrato, y eso se va a transmitir en una disminución del rebote que pues va a venir en un beneficio económico para todos. Entonces, la otra de las características que ponemos, el uso de las mesofibras. Las mesofibras pues nos van a ayudar a mejorar la cohesión. O sea, sí, las mesofibras, sí, la nanosílice, sí, la microsílice,
todos ellos nos van a bajar el revenimiento, pero no nos van a afectar la bombeabilidad, no nos van a afectar la compactación, nos van a incrementar la cohesión de la mezcla y va a tener un comportamiento excelente para lo que estamos buscando. Y aquí vemos una aplicación de este concreto lanzado, voy a quitar el volumen, con mesofibras. En este caso estamos dosificando, es una combinación de mesofibras con macrofibras y estamos poniendo 2,5 kilos de fibras sintéticas por metro cúbico, sin acelerante, revenimiento de 10 centímetros, y vemos que antes del desplome de esta masa de concreto que se está colocando, llegamos a 40 centímetros de espesor. O sea, siendo la prueba de cohesión. Entonces, aquí hay una prueba directa de cómo las mesofibras nos ayudan a cambiar la rheología, nos ayudan a mejorar la cohesión en esa mezcla, y vamos a permitir tener menos rebote, aplicar espesores más gruesos y obtener mezclas mucho más productivas. O sea, tengamos en cuenta que en la foto que vemos aquí es muy interesante. O sea, 2 macrofibras equivalen a 11 mesofibras. O sea, el peso de 2 macrofibras equivalen a 11 mesofibras. Entonces, estamos teniendo una mayor cantidad de fibras dentro de la mezcla. Eso nos está dando el diámetro de la mesofibra es de 0.01 de milímetro. O sea, es una décima parte de lo que es el diámetro de la macrofibra. Y entonces, al ser tan delgada, es fácilmente bombear. Podemos bombear grandes volúmenes de fibra sin ningún problema. Y nos va a traer muchos beneficios en cuanto a cohesión y adherencia. Aquí voy a hablar ahora de los aditivos modificadores de rheología. Estas fotos me las hizo favor de prestar mi buen amigo Marcos ahí de INSO, que ellos fabrican este tipo de aditivos y nos muestran de una forma muy interesante qué es un modificador de rheología. O sea, el modificador de rheología es un aditivo que va a reaccionar con el agua de la mezcla, y lo que hace va a volver gel esa agua. Y aquí vemos un concreto autocompactable sin el uso de un modificador de rheología, y vemos cómo existe una ligera segregación exterior, y vemos el mismo concreto con el modificador de rheología y vemos cómo todo el concreto es cohesivo, todo el concreto no hay señales de segregación, no se ve que el agua esté tratando de dejar esa mezcla, y entonces nos va a mejorar mucho las características de este concreto que estamos utilizando. Ellos han hecho ahí algunas pruebas en minas, donde, bueno, pues los valores de rebote se han disminuido enormemente, simplemente por cambiar la cohesión. A la hora que la mezcla es más cohesiva, pues hay menos desperdicio, se engrosa más rápidamente el espesor de capa, nuestro rebote disminuye y nos vemos con beneficios muy interesantes. Entonces, aquí vemos, es decir, estos aditivos modificadores de rheología nos permiten cambiar nuestras relaciones grava-arena. Podemos bombear concretos con mucha mayor cantidad de grava, podemos bajar los contenidos de cemento para poder bombear esos mismos concretos y tener el mismo desempeño. Nos va a generar menos rebote y por lo mismo nos va a generar menor desperdicio. Y aquí podemos ver una aplicación de un concreto lanzado sin acelerante con un aditivo modificador de rheología. Bueno, como ven, pues digo, aquí vemos una de las aplicaciones muy interesantes es el combinar estos aditivos modificadores de rheología con las fibras. Vemos la diferencia de un concreto con fibras sintéticas sin el aditivo modificador de rheología y un concreto con el modificador de rheología. O sea, lo que hace, ¿qué es lo que pasa con el concreto lanzado con fibras sintéticas o con fibras metálicas?
el concreto lanzado con fibras sintéticas, las fibras son menos densas que el agua, tienden a flotar en la superficie. Entonces, si hay una segregación, las fibras van a subir a la superficie y entonces vamos a tener un problema con las fibras. Y por otro lado, las fibras metálicas son más pesadas que el agua, entonces van a tender a irse al fondo de la superficie, al fondo del agua. Entonces, también va a existir una segregación. Al nosotros incluir un modificador de rheología dentro de la mezcla con las fibras que estamos utilizando, vamos a hacer que las fibras se mantengan en su sitio, que estén distribuidas uniformemente a lo largo de la mezcla. Entonces, aquí vemos al momento mezclado la presencia de las fibras en la parte superior y acá las fibras distribuidas a lo largo de la matriz de concreto. Entonces, los aditivos, como decíamos, modificados de rheología con el uso de fibras sintéticas o fibras de acero, nos van a dar un concreto de calidad uniforme. O sea, nos van a ayudar a que sea más fácil de bombear esas mezclas, nos van a ayudar a permitir un acabado mejor de la superficie. Y aquí está el efecto que les decía. En la foto arriba vemos al concreto sin las fibras flotando en el agua, sin el aditivo modificador de rheología. En la otra, pues están las fibras, pues decir, estarían en el fondo del agua, es decir, sin el aditivo. A la hora que mezclamos el aditivo, gelificamos el agua, esto es simplemente agua con el aditivo para que puedan ver el efecto que ocurriría dentro de nuestro concreto. Y entonces vemos cómo quedan las fibras suspendidas y distribuidas adecuadamente dentro de la matriz. Esto nos va a ayudar a disminuir el rebote de fibras, nos va a ayudar a colocar una mejor cantidad de fibras en el concreto y nos va a mejorar y ahorrar costos en los concretos que estamos colocando. Entonces, la otra cosa que tenemos para mejorar la rheología del concreto pues, es el uso de acelerantes. Tengan en cuenta que el uso de acelerantes va a depender del tipo de cemento, de la finura y la cantidad de cemento que tenemos por metro cúbico. El tipo de aditivos que estamos utilizando, no debemos de utilizar reductores, base lignosulfonatos con acelerantes porque no va a funcionar adecuadamente. Vamos a tener que dosificar mayor cantidad. Y recuerden pues que además que los acelerantes a 28 días nos van a traer una caída de resistencia. Entonces, a mayor cantidad de acelerante, mayor caída de resistencia. Si tenemos una relación agua-cemento alta, mayor de 0.45, vamos a requerir una mayor dosificación de acelerante y por lo tanto vamos a obtener concretos porosos y débiles. Entonces, traten de mantener su relación de agua-cemento lo más baja posible para que los acelerantes funcionen de forma correcta. Y cuiden mucho la temperatura, son sensibles a la temperatura del concreto, son sensibles a la temperatura del acelerante y la temperatura del medio ambiente. O sea, y siempre, siempre, siempre debemos dosificarlos en la boquilla y ver que se están dosificando de forma homogénea a lo largo de la mezcla para que funcionen de forma correcta. Entonces, para terminar esta parte de la mezcla, es decir, nosotros no tenemos actualmente o no teníamos actualmente una prueba simple que pudiéramos medir las características rheológicas del concreto. O sea, el revenimiento no nos va a indicar todo lo que hemos estado platicando aquí a lo largo de esta mañana. Y entonces, aquí necesitamos una prueba que nos dé una respuesta a la vibración del concreto, que es la misma vibración que tendría el concreto al momento de ser colocado, la habilidad de llenar los huecos, o sea, qué tan rápido fluye la pasta dentro de la mezcla para rellenar esos huecos que me va a ayudar con mi bombeabilidad y qué tan fácil mantiene ese borde. Pues hay una prueba nueva que se llama la prueba de caja o el box test, que consiste en un molde de 12 pulgadas por 12 pulgadas por 12 pulgadas, un pie cúbico. Ahí se le aplica concreto hasta 9,5 pulgadas. Aquí podemos ver el tope de hasta dónde se le va a aplicar concreto. Simplemente se vacía concreto. Se inserta un vibrador de 1 pulgada de 10.500 revoluciones. 3 segundos. 1, 2, 3. Se saca inmediatamente. 1, 2, 3. En 3 segundos se desmolda la caja y se evalúa el concreto. Entonces, con esta prueba, yo sé la cohesión de mi mezcla, yo sé la facilidad de mi mezcla de llenar huecos, y veo la estabilidad de borde y me da muchas propiedades muy interesantes. Es una prueba que se hace muy rápido y muy sencilla. Aquí vamos a ver la prueba en una caja de vidrio para que vean cómo la mezcla fue simplemente descargada, no está compactada ni nada, para que vean cómo la mezcla fluye y rellena rápidamente los huecos entre el agregado, consolidándolo.
Ahí está el molde de 12 por 12, 9,5 centímetros. 3 segundos. Se saca. Perdón. Se desmolda inmediatamente. Y ahí está el concreto. Vemos la cohesión, vemos la facilidad de pasta, vemos la cantidad de pasta, o sea, nos da muchas cosas más que el revenimiento no nos indica. Aquí, estas 3 mezclas tuvieron el mismo revenimiento. Bueno, y esta prueba es para concretos de revenimientos menores a 10 centímetros. O sea, lo podemos hacer perfectamente con revenimientos menores de 10 centímetros, revenimientos mayores de 10 centímetros. Es más, yo creo que hasta 10 es mucho, 8 centímetros para abajo, perfectamente lo podemos hacer. Aquí vemos 3 mezclas. Estas 3 mezclas fueron hechas con el mismo revenimiento, diferentes granulometrías, y vemos una que no cumple la prueba de borde. Ahí vemos una falta de cohesión completa en la mezcla. Y aquí vemos una mezcla que sí cumple la pérdida que sí cumple la prueba de caja. Entonces, estas son una prueba muy sencilla, muy fácil que podemos hacer en nuestro sitio antes de siquiera descargar el concreto y sabemos si vamos a tener problemas de bombeabilidad o no vamos a tener problemas de bombeabilidad, o sea, con la mezcla. Entonces, es algo nuevo, es algo muy práctico para mezclas de bajos rendimientos que nos dicen mucho sobre su cohesión, sobre su estabilidad de borde, sobre sus características de fácilmente llenado de las pastas, de las oquedades, del agregado por parte de la pasta al verse sometida a la vibración. Y aquí vemos 2 muestras diferentes. Podemos ver las características en sus caras, como aquí se ve un poco más rugoso, que se ve mucho más liso. Y entonces nosotros en la escala tenemos 4 escalas de 1 al 4. 1 son defectos menores a un 10%, 2 de un 10 a un 30%, 3 de 30 a 50% y 4 mayor del 50%. Entonces, en base a esto, pues calificamos en la prueba de caja, pues la mezcla es calidad 1, calidad 2, calidad 3, calidad 4. Y entonces, ya ahí nosotros podemos decir, me faltó más reductor de agua, me faltó más pasta, me faltó más arena, me faltó meterle el aditivo modificador, me faltó meterle fibra, lo que sea. Y entonces podemos evaluar eso. Además, al momento de nosotros desmoldar y evaluar los costados de nuestra mezcla, pueden ver las características. Tenían la misma relación agua-cemento, tenían la misma cantidad de cemento, la misma cantidad de materiales, pero tenían diferentes granulometrías y vemos los comportamientos diferentes de las mezclas. Entonces, la mezcla inmediatamente soporta tu peso, no hay problema. Y evalúas el borde. Entonces, si tienes una deformación en la parte inferior, puede significar que tienes un exceso de agua. Si tienes una deformación en la parte superior, puede significar una falta de cohesión. Entonces, aquí vemos un borde sin deformarse y aquí vemos un concreto que se está deformando. Entonces, de hecho, de entrada, antes de lanzar, yo sé que este concreto en particular tengo que lanzar espesores menores para que pueda funcionar de forma correcta sin usar acelerante. Entonces, o sea, aquí el éxito del diseño de mezclas tiene que enfocarse en la relojía del concreto. O sea, si yo tengo un concreto que es fácil de bombear y un concreto que es fácil de lanzar, o sea, voy a poder tener un concreto exitoso. Pues como veíamos anteriormente, o sea, tenemos una falla de cohesión, tenemos una falla de adherencia y entonces esas características son las que nos van a hacer
que disminuya nuestro rebote, que nos den mayor rendimiento y poder bajar los costos del concreto que estamos haciendo. Entonces, pasando al siguiente punto, ya hablamos sobre la importancia de la mezcla, de la calidad del equipo. O sea, no todas las bombas de concreto son adecuadas para lanzar concreto. O sea, todos los equipos son buenos para bombear concreto, pero no todos son buenos para lanzar. ¿Por qué? Porque los equipos tienen una pulsación. ¿Qué es la pulsación? El cambio de un pistón a otro pistón, donde son fracciones o segundos que deja de haber concreto en la punta y sobre todo si estamos utilizando acelerantes, solo hay acelerante en la boquilla y ese acelerante en la boquilla nos va a crear problemas. O sea, vemos aquí las pulsaciones, viene mi presión de bombeo, se cae la presión de bombeo al entrar el otro pistón, se vuelve a establecer la presión de bombeo, se cae la presión de bombeo, mientras que mi flujo de acelerante pues es continuo y entonces estas caídas de presión donde no hay concreto en la boquilla, que solo hay acelerante, me van creando estas laminaciones, estos defectos en el concreto que pues no son deseables en un concreto de alta calidad. El equipo en malas condiciones también me va a afectar mucho la calidad de mi aplicación. Si el equipo no tiene la presión hidráulica, si no tiene las condiciones necesarias para hacer el trabajo, o sea, oye, pues no puede bombear mezclas duras porque está dañado hidráulicamente, entonces tenemos que hacer las mezclas aguadas, y al hacer las mezclas aguadas, pues yo ya rompí la cohesión que estaba buscando y entonces tengo problemas. Entonces, un equipo también en malas condiciones es causa de problemas. Tengan sus equipos, denles mantenimiento adecuado, y apliquen el concreto en la velocidad adecuada. Una aplicación a baja velocidad nos va a generar muchos problemas, nos va a generar porosidades, malas compactaciones, desprendimientos. O sea, entonces, es muy importante estar al pendiente a la velocidad que nosotros estamos haciendo con ese lanzado. Entonces, por último, para terminar esto, o sea, no podemos tener, o sea, podemos tener el mejor diseño de mezcla, podemos tener el mejor equipo, pero tenemos al peor lanzador, vamos a tener problemas. Inviertan en la capacitación de sus lanzadores, o sea, entrénenlos, capacítenlos, o sea, ellos es la clave, ellos es el éxito de cualquier aplicación de concreto lanzado. ¿Por qué? Porque decir, les voy a poner este video, tenemos el mejor equipo, tenemos la mejor mezcla, pero tenemos a un mal lanzador. Entonces, su técnica es muy mala. Vean todo el desperdicio que nos va a generar. O sea, entonces, todos los esfuerzos que nosotros hicimos por mejorar nuestra mezcla, por meterle mesofibras, por meterle un mejorador hidrológico, por meterle un acelerante, por cuidar nuestra granulometría, por utilizar los aditivos de forma adecuada, transportarlo con las condiciones. Llegamos y se lo entregamos a esta persona que lo está colocando y este es el trabajo que está haciendo. O sea, nos está echando a perder el trabajo de todos. O sea, su técnica es mala, sus distancias son excesivas, sus ángulos de la boquilla son incorrectos. Entonces esto nos genera una gran cantidad de desperdicio, nos genera una gran cantidad de rebote y nos hace mezclas económicamente muy caras, un sistema de soporte muy, muy caro. Yo les decía anteriormente que no hay cosa más peligrosa que un concreto mal colocado, mal compactado. O sea, y entonces el rebote tiene mucho que ver con la posición del ángulo de la boquilla, que esa la determina el lanzador. Debes de lanzar siempre perpendicular a la superficie receptora. Conforme empiezas a incrementar el ángulo, vas incrementando tu rebote y simplemente nomás de pasar de aquí a pasar aquí, tú ya puedes tener 30% más de rebote por darle, de irte de 90 grados a 60 grados, ya tienes 30% más de rebote simplemente por cambiar tu posición de la boquilla y eso te va a generar muchos mayores gastos. ¿Cuánto se puede ahorrar en concreto lanzado gracias a la formación integral y certificación del lanzador? Pues digo, aquí es un estudio que hicieron en Europa donde ellos sacaron ciertos números y entonces nos dicen que un excelente lanzador, un lanzador certificado, un lanzador que tiene la experiencia, pues generalmente te va a poner el 81% de la mezcla que él está recibiendo. O sea, que ahí es 19% en desprendimientos, si tienes el 1% de desprendimientos locales, tienes un rebote muy bajo y pues va a funcionar excelentemente. Pero si vemos
en contraste con lo que está haciendo un mal lanzador, que nos puede tirar más del 60% de la mezcla, pues digo, ahí vemos que simplemente por cambio en el porcentaje de rebote, o sea, un lanzador entrenado y certificado es mucha más garantía. Entonces, es decir, parte de los grandes ahorros que podemos tener en la aplicación de concreto lanzado radica en entrenar al lanzador. El éxito de un programa de certificación y entrenamiento de lanzadores es la disminución inmediata de rebote. Eso es como se mide inmediatamente si un programa fue exitoso o no. Si no hay un cambio en la dosificación de rebote por la aplicación, o sea, podemos decir que el programa fracasó. Pero inmediatamente cuando un lanzador es entrenado, es certificado, es capacitado, hay un cambio en esa disminución de rebote y entonces es el primer indicador de un programa exitoso de concreto lanzado, es la disminución del rebote. Entonces, la certificación de lanzadores cada día es mucho más importante. La certificación de lanzadores cada día en Estados Unidos, ya en estados como California, como Nueva York, si tú no eres un lanzador certificado, ese día no trabajas. Si tú no traes tu credencial que te acredite como lanzador certificado, no te van a permitir trabajar. Entonces, por lo que hemos estado viendo y por lo que hemos estado platicando a lo largo de esto, o sea, necesitamos, además, para garantizar el éxito de nuestra aplicación, invertir en la capacitación del personal. Para terminar esta plática y en dar pie a las preguntas y respuestas que ustedes tengan, esta tabla es muy ilustrativa. O sea, tenemos aquí los criterios de un lanzador excelente, bueno, promedio y malo. O sea, entonces, y algunos factores que el lanzador controla, tenemos lo que es el ángulo. Si yo estoy lanzando perpendicular a la boquilla, mi rebote es mínimo. Pero si yo le doy un ángulo más a cero, es decir, donde quedo yo paralelo a la boquilla, pues tengo el 100% de material de rebote. O sea, si yo tengo una dosis bajas de acelerador, de acelerante, pues mi concreto lanzado pues es mucho mejor. Si yo subo mucho mi acelerante, voy a incrementar el desperdicio, la porosidad, el rebote y voy a generar muchos problemas. Entonces, el rebote lo genera también la dosificación de acelerante que estemos manejando. Tratemos de tener las dosificaciones más bajas posibles. La distancia, si yo estoy lanzando entre 1 a 2 metros, pues voy a tener un concreto aceptable. Si me alejo mucho, incremento mi rebote porque ya el concreto no llega. Si me acerco mucho, el concreto llega con tanta fuerza que lo arranco e incremento el rebote. Y entonces, el rebote, es decir, si yo estoy lanzando muros, pues es ligeramente mayor que si estoy lanzando pisos, o si estoy lanzando sobre cabeza, pues va a ser todavía mucho mayor mi rebote. Entonces, con esto, pues decir, como ven, hay muchos aspectos que como en forma de conclusión, podemos decir, para un excelente diseño de mezcla, invertámosle más tiempo en la granulometría, revisemos los contenidos de cementos, mantengamos relaciones agua-cemento bajas, podemos utilizar mesofibras, podemos utilizar aditivos mejoradores de rheología, podemos utilizar acelerantes, hay que hacer pruebas que cumplan con las especificaciones que estamos buscando en nuestro diseño de mezcla para que esto funcione de forma correcta, es decir, tengan los equipos en buenas condiciones, vean que el equipo que tienen es adecuado para el tipo de trabajo que están haciendo, que sean equipos con pulsaciones muy bajas y inviertan en la capacitación de sus lanzadores. Entrénenlos, certifíquenlos, capacítenlos, o sea, porque él es el responsable de la calidad final del producto que estamos haciendo. Entonces, de mi parte, por el día de hoy es todo y con mucho gusto estoy aquí a responder todas sus dudas. Un placer haber estado con ustedes esta mañana. Muchas gracias. Bien, gracias Raúl, por tus respuestas, por la excelente ponencia que nos has podido dar el día de hoy. Agradecemos también a todos los participantes. Los invitamos a seguirnos pues, en nuestra página web y en nuestras redes, tanto en Facebook, YouTube, LinkedIn, para mayor información sobre las nuevas conferencias que van a estar saliendo. Gracias a todos por su participación y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Raúl.
Gracias, un gusto saludarlos y muchos saludos a todos. Excelente día.